Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Beulah Louise Henry. Siglo XIX. Estados Unidos. Inventora y empresaria. ¿Sabías que Beulah Louise Henry fue una inventora americana apodada como Lady Edison en referencia a sus múltiples inventos desarrollados? Pues así es. Beulah realizó en total 110 invenciones y durante su vida pudo patentar 49 de esas invenciones. La verdad es que en el momento de ponerme a grabar ahora este nuevo podcast Lila, me viene a la cabeza esta idea, ¿no? Y es de, ¿quién ha dicho que no hay mujeres inventoras? En fin, Beulah tiene un gran mérito y es que fue autodidacta, fue una pionera en la innovación y en la ingeniería del más alto nivel, porque pudo realizar sus aportaciones además en una época, siglo XIX, principios del XX, en el que innovar y sobre todo vivir de las innovaciones y además siendo mujer era todo un logro. Entre sus inventos más destacados se encuentran la máquina de coser sin bobinas y también os puedo destacar la máquina congeladora que permitía hacer helados más rápidamente y con un menor gasto de hielo. Pero hay muchos más que os cuento más adelante. Beulah, además de ser una inventora de gran ingenio, también fue empresaria, una empresaria de éxito, llegando a crear 2 empresas en la ciudad de Nueva York, empresas que creaba como laboratorio en donde transformaba sus ideas en prototipos, siempre con la ayuda de una plantilla integrada por mecánicos, maquetistas y artesanos. Ella consiguió ser citada entre los inventores más destacados en el año 1924 por la prestigiosa revista de divulgación científica Scientific American. Pero hagamos un poco de historia. Beulah Louise Henry nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, en una familia de clase alta y de distinguido linaje. Fijaos, era nieta del gobernador de Carolina del Norte y era descendiente directa de Patrick Henry, que fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Beulah se crió en un ambiente cultivado, fino y propicio a las bellas artes y a las manualidades. Por eso se ve que desde bien chiquita realizaba modelos y diseños con diferentes herramientas y con aparatos domésticos. Estudió en las escuelas presbiteriana y más adelante en el Elizabeth College, donde por cierto ya empezó a desarrollar sus primeras patentes. Y a partir de ahí ya veréis que es un degoteo constante de inventos. Los primeros de ellos relacionados con la vida cotidiana, después con el trabajo de oficina y muchos de ellos también con la infancia. Fijaos, en 1912, con 25 años de edad, obtuvo su primera patente. Se trataba del invento que os he destacado al inicio, una máquina de hacer helados que incluía una cámara congeladora que permitía hacer helados de forma más rápida y con menor gasto de hielo. Con 32 años, Beulah se traslada a Nueva York para seguir con sus negocios. Es curioso que ella siempre residió en hoteles de esa ciudad. Y bueno, como os decía, allí en esa ciudad fue donde llegó a crear sus 2 empresas. En 1921 registró un nuevo invento que tenía que ver con los parasoles. Se trataba de un paraguas que podía cambiarse para combinar con cualquier atuendo gracias a las cubiertas de tela desmontables, todo ello sin que el agua de lluvia se colase a través de la estructura. Para comercializar este invento, Beulah fundó su primera empresa, Henry Umbrella and Parasol Company, que disfrutó de una gran demanda hasta el punto que nuestra protagonista llegó a ingresar $50.000. Estamos hablando de la década de los años 20, ¿eh? En el año 1925, Beulah recibió 3 patentes más. Una para un estuche de maquillaje hecho en material no metálico y elástico. La otra para un muñeco revestido con materiales higiénicos y resistentes al agua, cuya estructura interior estaba formada por muelles, lo que permitía que este muñeco se pudiera mover. Y la tercera para un juguete mucho más sofisticado,
una radiomuñeca. Sí, esta muñeca incorporaba en su interior un equipo receptor radiofónico conectado a una antena. Y la verdad es que os destaco este invento porque tiene mucho mérito por el incipiente estado de las conexiones inalámbricas de la época y por las limitaciones técnicas para llevar a cabo ideas de este tipo. Y esa es otra de las cosas que revela este instinto creativo, ¿no?, de nuestra inventora. Cuando se ponía a producir novedades, sabía realmente combinar muy bien elementos y tecnologías diversas. Y no fue esa la única muñeca revolucionaria que diseñó Beulah, porque ya en la década de los 30 recibió otra patente relacionada con el mundo infantil. Se trataba de una muñeca que se comercializó con el nombre de Miss Illusion y que era toda una revolución, porque los ojos de esta muñeca podían abrirse y cerrarse y además podía cambiar el color de los ojos, el color del pelo y se podía girar el vestido. Pero Beulah también pensó, por ejemplo, en los niños que no sabían nadar y diseñó un aparato flotador que permitía mantener a flote a esa personita sentada y podía avanzar en el agua mediante pataleos. Otros inventos que os quiero destacar, tenían que ver con cuestiones cotidianas como la peluquería, el aseo personal o el calzado. Os puedo destacar una armadura de ventilador eléctrico y también un kiddie clock, que era un reloj de juguete para que los niños aprendieran las horas. Todos los inventos que diseñaba Beulah demostraban su atenta mirada hacia los nuevos hábitos de la clase media norteamericana. Por cierto, que en nuestros podcasts Lila podrás descubrir a muchísimas mujeres inventoras, pero estaba pensando ahora en recomendaros el podcast Lila 17 dedicado a Margaret Eloise Knight, otra mujer de gran ingenio considerada la inventora más importante, un poco anterior, del siglo XIX. Ya en 1929, Beulah estaba al mando de otra empresa, la segunda, denominada, como ella, Beulah Louise Henry Company, también con sede en Nueva York. Durante la década de los 30, la creatividad innovadora de Beulah abordó un nuevo campo, relacionado con el trabajo de oficina. Y aquí os tengo que destacar las 4 patentes que recibió para un dispositivo conocido como protógrafo, con el que podían hacerse simultáneamente hasta 4 copias mecanografiadas de un mismo documento, eso sí, sin necesidad de emplear papel carbón. O sea, Beulah inventó la primera fotocopiadora. Ya veis que Beulah era imparable y tan solo a lo largo de 2 décadas ya había conseguido 20 patentes. Estaba tan sumergida en su trabajo que decidió no casarse y todo eso era absolutamente inusual en esa época. Quiero decir, decidir no casarse y ser independiente, ser inventora, empresaria de su propio producto. Esta mujer, además, le permitieron formar parte de la Sociedad Científica de Nueva York, Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología. Pero también os puedo destacar el Museo Nacional de Historia Natural e instituciones ecologistas como la Sociedad Nacional Audubon, que protege a las aves y los espacios que necesitan, y la Liga Femenina para los Animales. Ya veis que realmente no paraba. Además de todo eso, entre 1939 y 1955 fue contratada como inventora por la empresa neoyorquina Nicholas Machine Works Company y su talento, además, fue aprovechado como consultora por otras corporaciones. La mente ingeniosa y brillante de Beulah la llevó también a querer ofrecer mejoras en las máquinas de coser del momento y lo consiguió. Sus mejoras revolucionaron la industria de la artesanía. De ahí que ya en 1940 Lady Edison, como os he dicho que la apodaban, patentase con éxito su invento de la primera máquina de coser sin bobinas. Por cierto que en nuestra página web podcastlila.com verás complementada toda esta información con fotografías y demás. En esa década en la que estamos, un nuevo tipo de objetos ocupó el interés innovador de nuestra protagonista. Se trataba de diferentes aparatos generadores de sonido mediante el paso del aire. Todos ellos pensados para aplicarse sobre todo a muñecas parlantes, y sacó varias patentes de todo ello. Y quizás penséis, ¿ya está? ¿Ya es suficiente? No.
En la siguiente década, 1950, Beulah siguió volcándose en cuestiones como juguetes, aparatos mecanográficos, diferentes necesidades del ámbito doméstico y las máquinas de coser. Y ya en 1960, Beulah presentó otro invento realmente original. Se trata de el horno eléctrico de inyección. La última patente que nos ofreció nuestra protagonista data de 1970. Ella tenía 83 años y en ella pues ofrecía un método de hacer sobres de cartas en distintas formas. Nuestra infatigable y creativa mujer nos dejó en el año 1973. Tenía 86 años de edad. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Bueno, en primer lugar, a partir de ahora, la vamos a recordar mucho más por todos esos inventos, ya que están aplicados a nuestra vida cotidiana y a la de nuestros pequeños y a nuestra infancia. Deciros también que Beulah fue incluida, y cómo no, en el National Inventors Hall of Fame, pero eso sí, en el año 2006. Una mujer creativa y valiente que, a pesar de la época en la que vivió, logró vivir de su trabajo y logró ganar su propio dinero gracias a sus inventos. Como dijo ella misma, invento porque no puedo evitarlo. Por cierto, recuerda que si te ha gustado, nos puedes dar tu me gusta a este vídeo y que puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube de Podcast Lila. Seguimos la semana que viene. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.